Acá está. Muy bien, vamos a entrar a nuestro estudio, lección número 8 de nuestro libro de Santiago, de nuestra Carta Universal de Santiago. Ya saben ustedes que Santiago eh, se toma su café no usa azúcar, él usa 2 gotitas de ácido muriático cuando escribe. Así que eso es característico en Santiago. Pero damos gracias a Dios por esta carta, por lo mucho que nos enseña, por lo mucho que nos ilustra y todo lo que nos tiene para nuestra vida de fe. Es interesante, vamos a leer el capítulo que nos corresponde, capítulo 4. Ya estamos en el capítulo 4 de nuestra carta de Santiago. Entonces vamos a leer este pasaje. Acompáñenme por favor en la lectura y vamos a ir desmenuzando este pasaje de la palabra. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, es interesante lo que Santiago empieza a tratar aquí en este pasaje ya, entrando al capítulo 4. La nota inicial del capítulo 4 contrasta agudamente con la terminación del 3. Miren, el 3 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Perdón, pero estoy mal. El verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí Santiago termina hablando de la paz que la sabiduría celestial trae. Y entra al capítulo 4 hablando del conflicto, de la lucha del conflicto carnal. Es muy interesante. Miren, el comentarista, el conocido comentarista Moffat, emplea una notable transición. Él dice lo siguiente, ¿no? Él dice, pero ¿cómo hablaros de paz a vosotros? Dice Santiago a sus iglesias, multitud pendenciera mundana, de rodillas delante de Dios. Es un poquito lo que este comentarista dice que es la transición, ¿no? O sea, ¿cómo hablaros de paz a vosotros? Multitud pendenciera mundana, de rodillas delante de Dios. Ahora, Santiago termina el capítulo 3 hablando de la paz que produce la sabiduría de Dios. Y entra el capítulo 4 de otra manera, ¿no? ¿Cómo voy a hablarles de paz a vosotros, multitud pendenciera mundana? Es lo que dice el comentarista Moffat, ¿no? Hablando de una transición. Ahora, sin duda alguna, Santiago en estos 10 versículos nos llama al arrepentimiento. Ahora, es importante que entendamos, en primer lugar, voy a compartir esta pantalla, que entendamos eh, qué nos quiere decir Santiago aquí. En primer lugar,
¿Quiénes son los que pelean? Bueno, ahí lo hemos leído, el verso 1 al 4. Primero, en el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Bueno, adúlteros, aquellos que profesan ser cristianos, pero están más en el mundo que en los caminos del Señor. Ojo, no solo los adúlteros aquí no son solamente los que son infieles a su esposa, no, aquí dice, oh almas adúlteras. Habla de los que profesan ser cristianos, pero no son fieles al Señor, están más en el mundo que en los caminos del Señor. Interesante, ¿no? Ahí. ¿Quiénes otros son los que pelean? Los amigos del mundo y enemigos de Dios. Ahí mismo dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, el otro grupo de los que pelean son los que se alinean con el mundo. Y al alinearse con el mundo se convierten en enemigos de Dios. Miren, miren hermanos, Santiago no pone un punto medio, ¿eh? O eres o no eres. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. O sea, no hay tal cosa como algunos a veces dicen, ¿no? Que, que pueden estar bien con Dios y con el diablo. No, no, no es así aquí, ¿no? O te constituyes amigo del mundo y te haces enemigo de Dios, o te haces enemigo del mundo para ser amigo de Dios. Ahora, ¿quiénes más son los que pelean? Los soberbios, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que no reconocen su necesidad de Dios, los autosuficientes, los que piensan que pueden vivir sus vidas a expensas de Dios, los que levantan la mirada para desafiar a Dios, los soberbios. ¿Quiénes otros son los que pelean? Verso 2. Codiciáis y no tenéis. Los codiciosos, ¿no? Los que tienen ambiciones mal motivadas, los que tienen, como vamos a ver en el desarrollo de este tema, ambiciones o deseos eh, infructuosos. Y un quinto grupo de quienes son los que pelean, según Santiago, los de doble ánimo. Miren, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que no se definen con convicciones firmes y claras en la verdad de la palabra de Dios. Los que andan vacilantes entre lo que el mundo acepta y lo que la Biblia dice. Y una persona como Santiago lo dijo anteriormente, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y son los que andan claudicando en su fe, que aceptan ciertas verdades de Dios, pero niegan otras. Cuidado, cuidado porque a veces esto va muy de acuerdo a nuestra conveniencia. Yo acepto lo que me conviene de la palabra y lo que no me conviene, simplemente lo dejo a un lado. Cuidado con el doble ánimo, porque aquí Santiago dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué lo dice? Porque un corazón de doble ánimo es un corazón impuro. Bueno, estos son los grupos de personas que Santiago identifica que son los que normalmente pelean, los que normalmente tienen conflictos, los que normalmente no se hallan en la paz. Ahora, ¿cuál es el motivo de las peleas y conflictos? Bueno, la causa inicial, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Es interesante esto que está mencionando Santiago, porque aquí Santiago va a decir que la causa inicial son los deseos internos. Las guerras exteriores provienen de las guerras interiores. Ojo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros. Hermanos queridos, las guerras exteriores provienen de las guerras interiores. Esta es la verdad que Santiago quiere hacer entender a sus lectores. Estos eran profesantes, pero no se estaban comportando muy bien como seguidores de Cristo. En su propia comunidad había envidias, contención. Si uno mira, por ejemplo, el 3:14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, las contenciones, los conflictos son divergentes con la verdad del Evangelio. De ahí que Santiago pregunte, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No se debe a una guerra que se está librando en tu propio espíritu? Y eso es lo que Santiago enfoca. ¿Cuál es el motivo de las peleas y conflictos? La causa inicial, deseos internos, guerras internas, conflictos interiores. Ahora, eh, cuando Santiago dice que la causa inicial son los deseos internos, él va a empezar a describir esto. Codiciáis y no tenéis. Los deseos internos, los malos deseos, palabras y acciones desagradables que traen como consecuencia el desastre espiritual. Malos deseos, palabras y acciones desagradables, desastre espiritual. ¿Qué pasaba con los lectores de Santiago, a quienes él se dirige? Habían puesto sus corazones en lo que el mundo podía darles y como resultado estaban en serias dificultades. Los deseos mundanos luchan entre sí y ellos estaban permitiendo que los deseos no santos se adueñen de sus espíritus. Miren, ellos estaban permitiendo que deseos no santos se adueñen de sus espíritus. Y esto sin duda los llevaba al desastre espiritual. Santiago va a decir, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Sí, Santiago también habla de homicidio. Matáis y ardéis de envidia. Podríamos ser creyentes y aún llegar a murmurar en nuestro corazón, ojalá te murieras. Claro, por supuesto que sí. Podríamos llegar a murmurar pensamientos de esta naturaleza frente a cosas que van contra nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras maneras de pensar. ¿No te ha sucedido que a veces cuando alguien te hace daño no le deseas lo malo? Bueno, Santiago está hablando de eso. Matáis y ardéis de envidia. Ahora, algunas ideas con relación a este concepto. Por ejemplo, si lo que tú deseas se basa en comparaciones, en envidia y en codicia, hermano querido, nunca estarás satisfecho con lo que consigas, ni con la cantidad. Vuelvo a repetir, si lo que tú deseas se basa en comparaciones, en envidia y en codicia, nunca estarás satisfecho con lo que consigas, ni siquiera con la cantidad de lo que consigas. Otra idea, siempre habrá alguien a quien envidiar. Siempre. Siempre habrá algo que poseer. Siempre habrá alguna otra meta que alcanzar.
Esta especie de deseo es como un barril sin fondo, es imposible llenarlo. Ya Salomón va a decirlo, el ojo no se cansa de mirar y por ende no se cansa de desear. Y por eso siempre habrá alguien a quien envidiar, algo que poseer, alguna meta nueva que alcanzar. Es como un barril sin fondo. Ahora, si lo que tú deseas se basa nuevamente, repito, en comparaciones, en envidia y en codicia, cada pequeño deseo se puede disfrazar de una necesidad. Curioso, ¿no? Si tú deseas en base a comparaciones, porque te comparaste con alguien o porque envidiaste algo de alguien o porque codicias algo, cada pequeño deseo de nuestro corazón se puede disfrazar de una necesidad. Ahora, sin duda alguna, Dios sabe perfectamente lo que tú y yo necesitamos y lo dará si es una necesidad realmente. Y Santiago está diciendo esto, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Hay un problema. Santiago dice, el problema no está en que Dios no te lo quiera dar, el problema está en tu corazón, en lo que hay dentro de tu corazón, en lo que estás deseando, en lo que tú codicias, en lo que tú anhelas, que no necesariamente es lo que yo tengo para ti y que no necesariamente es una necesidad, sino solamente un deseo que el yo reclama. Miren, Oscar Wilde, un escritor, dijo, a veces lo único peor que no conseguir lo que uno desea es conseguirlo. A veces lo único peor que no conseguir lo que uno desea es conseguirlo. Tremendo, ¿no? Eh, a veces sucede eso, ¿no? Y vamos detrás de algo y mejor hubiera sido no conseguirlo, porque nos trae tragedia a la vida, a nuestra vida de fe, a nuestra vida espiritual. Ahora, otro detalle importante, ¿no? Dentro de las cosas que Santiago habla aquí de, cuando habla de las deseos y las causas, deseos internos, hemos hablado de las palabras, deseos, palabras y acciones desagradables que traen como consecuencia el desastre espiritual. Bueno, también habla de la falta de oración. Verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La razón de las tensiones internas y luchas externas era porque no oraban. Ahora, pero Wesley, Juan Wesley, este gran siervo de Dios que llevó adelante Dios a través de su vida un gran avivamiento, decía, y no es nada extraño, porque un hombre lleno de malos deseos, de envidia u odios, no puede orar. Santiago dice, no recibís porque no pedís. Y la razón de las tensiones internas y las luchas externas era porque no oraban. Claro, ¿cómo no van a orar? No podían orar, porque un hombre lleno de malos deseos, de envidia u odios, no puede orar. ¿Cómo se enfrenta a Dios? ¿Cómo se acerca a Dios? Ahora, pero hay un tercer elemento que Santiago menciona en el verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago está poniendo el dedo en la llaga. No solamente es la falta de oración, sino la oración mal motivada. Oración no buscando la voluntad de Dios, sino aquello que la persona cree que le conviene o necesita. Entonces, aquí Santiago habla de oraciones centradas en sí mismos. Y es imposible mantener un espíritu egoísta en la presencia de Dios. No es posible.
Entonces Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando nos acercamos a Dios, tiene que primar el hágase tu voluntad y no la mía. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Y hermanos queridos, acá hay un problema de fondo que Santiago está poniendo el dedo en la llaga, que tiene que ver con nuestro corazón, con lo que anhela el alma, en dónde está enfocada la vida. Dios espera ser dueño y señor de nuestra vida y que nuestro corazón busque la voluntad suya. Entonces ahí tenemos un cuadro de inicial, ¿no? Las luchas internas. Ahora, pero hay una segunda causa que Santiago lo menciona en el 4, ¿no? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La segunda causa es la motivación. Hay rencor hacia Dios. Estos creyentes se habían vuelto infieles a Dios porque Dios no les otorgaba lo que querían. Estaban resentidos con la vida por su aparente mala suerte. Y hermanos queridos, ¿cuántas veces en la vida de repente no nos va bien o de repente empezamos a compararnos con otra persona, con otro creyente, y sin darnos cuenta, dentro del corazón empiezan a generarse luchas internas y viene la amargura, viene el resentimiento y nos quejamos contra Dios por mi mala suerte, ¿no? Y no agradecemos por lo que vivimos, sino que nos quejamos por lo que no vivimos o no tenemos. ¿Y qué pasa con eso? En última instancia, consideramos a Dios que es el causante de nuestras desdichas e insatisfacción. Y entonces nos llenamos de rencor hacia Dios. Y nos volvemos entonces enemigos de Dios. Miren la sutileza, ¿no? Miren la sutileza de esto. Y Santiago lo pone de manifiesto. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Eso es lo primero. Lo segundo, la mundanalidad. La mundanalidad que dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la mundanalidad es agradar más al mundo y sus placeres que el obedecer a Dios. El mundo acá significa todo lo que los hombres piensan y hacen desconociendo la voluntad de Dios. Y por ende, contrario a la voluntad que Él ha establecido. Entonces, esto es una segunda causa y Santiago declara que el pueblo de Dios debe hacer una clara decisión entre Dios y todas las actitudes no cristianas. Hermano querido, escúchame bien, el pueblo de Dios debe hacer una clara decisión entre Dios y todas las actitudes no cristianas. Si pertenecemos a Dios, debemos abandonar la amistad del mundo. Si nos apegamos a cualquier mal camino, nos hacemos enemigos de Dios. Esto es claro y Santiago pone el dedo en la llaga. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tremendo. Ahora, ¿qué pasos debemos seguir para solucionar esta situación? Veamos, permítame compartir esto. ¿Qué pasos debemos seguir? Bueno, aquí lo tenemos. Eh, a ver, aquí estamos. ¿Qué pasó? No se ve. Vamos a ponerlo. Ya, aquí está. No tengo la... A ver. ¿Dónde quedó la presentación? Ahí, acá está.
Entonces, ¿qué pasos debemos seguir para poder, este, para poder, acá está, perdí la presentación, no la encontraba, ya. ¿Qué pasos debemos seguir para entonces tener victorias sobre estas dificultades y conflictos? Aquí está. Pasos a seguir para solucionar esta situación. Aquí Santiago apela al arrepentimiento. Miren ustedes lo que dice el 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Santiago apela al arrepentimiento. Dios es un Dios celoso, que no admite rivales, pero cuando nos convertimos nos dio un nuevo espíritu. Dios anhela que exista esta nueva vida en el alma. Emplea todos los esfuerzos posibles para controlarnos cuando nos descuidamos. Para ello debemos reconocer los recursos de Dios. Primero, el poder. ¿De dónde viene el poder? El poder viene del Espíritu Santo. Para ello tenemos que darle cabida en el corazón para que haga morada en la persona y lo redarguya de todo mal. Y entonces Santiago nos insta a acudir a Él y someternos a su ministerio, porque el poder está en el Espíritu Santo. Dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿O pensáis que dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Por eso es que tenemos que darle cabida a nuestro corazón. El segundo pensamiento de Santiago, el principio establecido. Miren, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Esto implica reconocer nuestra insuficiencia delante de Dios y dejarnos guiar por Él. Esto nos ayudará a tener una mejor relación con Él y con nuestros hermanos. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad delante de Dios y dejarnos guiar por Él, pues esto nos ayudará a tener esa buena relación que Dios espera que tengamos con nuestros hermanos. Es interesante aquí, hermanos queridos, ver que en el griego, en la palabra da gracia, porque acá está dice, ¿no? Dice que Él da eh, gracia, en el griego es mayor gracia, o sea, mayor gracia a aquellos que se someten a la voluntad de Dios. Miren, hermanos, cuando nosotros en humildad nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios va a darnos mayor gracia. ¿Y qué es esa mayor gracia? La capacidad de manejar nuestros problemas y nuestras guerras interiores. Mientras que por el otro lado, a los soberbios, a los que se niegan a reconocer sus actitudes antiespirituales, mundanas y pecaminosas, Dios no puede hacer nada a favor de ellos. Y aquí, hermanos, está el principio establecido. Dios resiste a los soberbios. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando anduvo entre nosotros, Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tremendo. Y Santiago, yo me imagino, más de una vez habrá escuchado ese concepto de Jesús. Habrá visto en Jesús su vida de humildad. Habrá visto en Jesús ese rasgo que lo caracterizaba. Y por eso quedó prendado en la mente y el corazón de Santiago para poder luego decirle a la iglesia, en medio de estas dificultades que ellos atravesaban, Dios da mayor gracia a los humildes, más a los soberbios, mira de lejos. Ahora, consejos prácticos para alcanzar la victoria. Ahí están, del 7 al 10. Primero, someterse a Dios. Esto significa buscar plena y gozosamente su completa voluntad para nuestras vidas. Hermano querido, buscar
plena y gozosamente su completa voluntad para nuestra vida. Hermanos, a veces la voluntad de Dios, a simple vista, no nos causa tanta alegría. A pesar que Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, pero al inicio, cuando uno está conociéndola, cuando uno está descubriéndola, puede no ser muy atractiva. Pero por eso nos sometemos en fe a Dios. No nos sometemos porque vemos, nos sometemos porque le creemos a Dios. Pero para ello, para someternos a ellos, o para someternos a Dios, debemos resistir al diablo. El diablo sabe bien que su gran esperanza de apartar a los cristianos de una sumisión plena y voluntaria a Dios reside en apelar al orgullo herido de todo creyente. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El diablo sabe que para apartar al creyente de una sumisión plena y voluntaria a Dios, él va a apelar a su orgullo herido. ¿Al orgullo herido de quién? De la persona. Y entonces nos empieza a decir constantemente, ¿por qué ceñirse tanto al camino estrecho y a la senda humilde? ¿Por qué no haces lo que tú quieres hacer? ¿Por qué no te expresas tan plenamente como puedes y hayas poder y gozo en esa autoexpresión? ¿Te acuerdas lo que hizo el diablo a Eva en el huerto del Edén? No le ofrece cosas que apelan al orgullo y le dice, con que Dios os ha dicho. Y la mujer dice, mira, no, yo no puedo hacer esto y esto otro. Entonces, no, si tú lo haces no va a pasar nada, más bien vas a ser como Dios. Deseos que están fuera de la voluntad de Dios. Y el diablo siempre va a apelar a eso. El diablo, por eso es que tenemos que resistir al diablo. No podemos dejarnos llevar simplemente porque, tenemos que resistirlo. Ahora, tercera receta, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Buscarle con sinceridad de corazón, anhelando una relación más íntimamente posible con Él. Hermano querido, si yo me despego así de Dios, yo sé que mi corazón se va a torcer inmediatamente. Porque la Biblia dice engañoso y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tenemos que acercarnos a Dios. Cuarto consejo, limpiar las manos y purificar los corazones. El contexto de esta expresión se refiere a humillarse delante de Dios. Limpiar las manos está relacionado a los actos pecaminosos. Por eso, limpiar las manos, actos pecaminosos. Purificar los corazones se aplica a la purificación espiritual. Esto nos deja dos cosas implícitas. Primero, que la persona se separa de los malos procederes y los malos compañeros y se dedica a Dios. ¿Ok? Primera cosa implícita. Segundo, que Dios separa de su conciencia la culpa y el pecado de su alma y lo hace santo interior y exteriormente. Cuando dice que debemos purificar los corazones, entonces, primero la persona se separa de sus malos procederes y malas compañías y se dedica a Dios. Y segundo, que Dios separa de su conciencia la culpa y el pecado. Y entonces santifica su ser interior y esto se va a mostrar exteriormente. Y por último, bueno, penúltimo, abandonar el doble ánimo. Quinta receta, a los que tienen su corazón dividido entre el amor a Dios y al mundo, a estos creyentes se les exige tomar una decisión solemne delante de Dios. ¿Se acuerdan a Elías cuando está ahí con los profetas del Baal? Y él dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?
Eso es lo que está diciendo Dios a estos creyentes. La exigencia de tomar una decisión solemne delante de Dios. Dejar el doble ánimo. Y por último, acceder a la puerta abierta de Dios. Mira lo que dice el verso 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios, del Señor, y Él os exaltará. Es interesante que la receta que nos da es que el que acude a Dios debe acudir en arrepentimiento y humildad. Hermano querido, no hay pecado con buen humor. Miren, Santiago dice, afligíos y lamentad y llorad. La risa de que habla Santiago era la indecente risa y la diversión de los amigos del mundo, el goce de los insensatos. Dice, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Acceder a la puerta abierta de Dios. La puerta de Dios siempre se halla abierta para quienes se humillan delante de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Ahí está. Humillados delante de Dios y Él los exaltará. Entonces, la receta, someterse a Dios, resistir al diablo, acercarse a Dios de todo corazón, limpiar las manos y purificar los corazones, abandonar el doble ánimo y acceder a la puerta abierta que Dios nos ofrece siempre. La puerta no se cierra, está abierta, pero hay que acudir en arrepentimiento y humildad. Ahora, ¿de qué forma me afecta este asunto a mí? Miren, hermanos, toda esta porción que Santiago trata gira alrededor de una palabra: elección, decisión. Tenemos que decidir, tenemos que elegir. Hay una guerra en desarrollo en nuestra personalidad, nuestros deseos o los deseos de Dios, la voluntad suya o la voluntad mía. Esta batalla, hermano querido, te acompañará y me acompañará a mí toda la vida. El Señor nos ofrece darnos la fuerza para vencer. Esto implica una decisión diaria. Esa guerra en desarrollo en nuestra personalidad está entre los deseos de Dios o mis deseos, entre su voluntad o mi voluntad. Y hermano querido, no importa cuántos años de creyente tengas, esta batalla te va a acompañar toda la vida. Y todos los días, cada minuto de tu vida, tendrás que tomar decisiones de qué es lo que vas a elegir. Ahora, ¿qué conseguiremos con esto? ¿Sabes qué vas a conseguir? Paz con Dios. Una vida mejor que la que hubiéramos podido haber elegido para nosotros mismos. Por supuesto que sí. Hacer la voluntad de Dios siempre traerá paz, siempre traerá bendición. Ahora, quiero que medites en lo siguiente. Haz una lista de tus necesidades. No ahora, piénsalo. Haz una lista de tus necesidades. Examina cada una de ellas y quita de tu lista los deseos que se disfrazan de necesidades. Porque hay muchos deseos que tenemos que se disfrazan de falsas necesidades. Haz una lista. Tómate ese tiempo personal de hacerlo. Pregúntate si estás buscando algo que sabes es la voluntad de Dios. Pregúntate. Si estás buscando algo que sabes, que ya sabes que es la voluntad de Dios,
Pregúntate, ¿qué estás haciendo para conseguir aquellas cosas? Estoy hablando de lo que tú ya sabes que es la voluntad de Dios. ¿Qué estás haciendo para conseguir aquellas cosas? Pregúntate. En tercer lugar, piensa en lo que podrían ser las consecuencias de un fuerte deseo en tu vida. Mira, de pronto nos embarga un fuerte deseo en la vida y piensa en lo que pudieran ser las consecuencias de ese fuerte deseo en tu vida. Si consigues lo que deseabas, sería el conseguirlo, como dijo Oscar Wilde, peor que no conseguirlo. Piénsalo. El conseguirlo sería peor que no conseguirlo. Y en cuarto lugar, tus anhelos en la vida son arrastrados por la presión de grupo o por el medio en el cual te desenvuelves, o estás pensando por ti mismo a la luz de la palabra de Dios. Piénsalo, porque Santiago va a decir, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Tus anhelos en la vida son arrastrados por la presión del grupo, por el medio en el cual te encuentras? ¿O estás pensando por ti mismo a la luz de la palabra de Dios? Piénsalo. Este es un tema que sin duda alguna nos toca a todos, porque todos vamos a tener que tomar decisiones cada día de qué cosas deseas en la vida, qué hay en tu corazón. Está la voluntad de Dios de por medio, está la voluntad mía de por medio. Y esto afecta muchas veces nuestras relaciones interpersonales, afecta nuestras relaciones de iglesia, afecta nuestras relaciones de hogar. Que Dios nos ayude y que entonces podamos acercarnos a Dios, podamos someternos a Él, resistir al diablo, podamos limpiar nuestras manos y nuestros corazones y podamos tomar decisiones dejando el doble ánimo, porque ese es el deseo del corazón de Dios, que nuestra vida sea una vida que no esté claudicando entre dos pensamientos, porque los conflictos nacen precisamente de nuestras guerras internas. Los conflictos exteriores nacen de nuestras guerras interiores. Y ahí Santiago pone el dedo en la llaga. Que Dios nos ayude, que el Señor aplique su palabra a nuestra vida, porque este es un tema que hoy más que nunca necesitamos mirarlo. Necesitamos hacernos de convicciones con las cuales vivir nuestra fe. Y vamos a juntarnos para orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que aplicar, que nos ayude a decidir cada día por su voluntad, por lo que Él nos pone de manifiesto en esta su palabra. Vamos a dividirnos. Vamos a ver si lo hacemos de tres ya. Muy bien, vamos a orar, vamos a ir a grupos y vamos a buscar al Señor. Ahí está. Y vamos a darles ya unos minutos para poder ir a grupos. Que Dios los bendiga, hermanos. Antes de terminar, yo quería compartir con ustedes, abrirles mi corazón, hermanos queridos. Yo estoy eh, muy apenado por, como me imagino todos ustedes, por todo lo que está sucediendo en el país.
Pero no solamente por eso, ¿no? Sino muy apenado por cómo muchos creyentes están enfrentando esta situación. Miren, hermanos, con mucho dolor tengo que leo las páginas de las redes sociales y es increíble que creyentes con tantos años en la fe, líderes, se expresen de la manera más inapropiada, eh, que no me imaginaría una cosa así. Eh, y yo pienso que esto es algo que tenemos que tratarlo. Eh, Me da mucha tristeza ver las publicaciones donde se denigra a las personas, donde se habla con un odio, con una amargura, que la verdad, hermanos, dista mucho de lo que somos como cristianos. Yo no sé si nos diferenciamos del mundo. La verdad que cuando yo leo esas cosas, no identifico a un cristiano, identifico a un mundano, a un carnal. Y hermanos queridos, yo solamente quiero cerrar esta clase con algo que el Señor puso en mi corazón. Hace 2 semanas nosotros hablamos de la lengua y Santiago dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Miren, hermanos, yo no toqué el tema de las redes sociales, pero la lengua también se muestra en las redes sociales. Y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de qué forma nuestra lengua se manifiesta en las redes sociales. Miren, Santiago dice, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, Santiago manifiesta desde el plano que no es posible, a menos que estemos muy finamente agarrados de Dios, para dominar nuestra lengua, que inflama la rueda de la creación. Y miren lo que Santiago dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿verdad, no? Alabamos a Dios, cantamos, adoramos, y con ella maldecimos a los hombres. Qué triste, hermano. Y esos hombres están hechos a la imagen de Dios. Sean creyentes o no sean creyentes. Nosotros somos los creyentes, hermanos. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y miren, hermanos, podemos discrepar en las opiniones, si estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y hermanos, yo alzo la palabra de Dios para exhortarlos, animarlos, instruirles. Cuida tus comentarios en las redes sociales. He visto comentarios de creyentes, de líderes cristianos, aterradores, hablando de personas, denigrando personas. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo es posible? ¿A eso nos llamó Dios? No. Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Bienaventurados los pacificadores, porque los tales serán llamados hijos de Dios. Hermanos queridos,
Nosotros somos cristianos, no somos políticos. Si te vamos a levantar nuestra voz es para denunciar el pecado, pero no las personas. No vamos a denigrar personas, porque esas personas son personas creadas a la imagen de Dios. ¿Qué pasaría si mañana una de esas personas a quienes denigramos llega a la iglesia, llega a Cristo? ¿Qué le vamos a decir? La Biblia no nos enseña eso. El Señor Jesucristo nunca denigró a las personas. Pablo nunca denigró a las personas. Juan el Bautista me dice, pero Juan el Bautista dijo, generación de víboras. Sí, a los líderes religiosos, no a las autoridades, no a las personas comunes. A los que tenían luz denunció. ¿Podré yo exigirle algo al que vive en tinieblas? No. Dios nos ha llamado a alumbrar sus vidas con el amor de Cristo, con el amor de, con ese amor que lo llena todo. Y hermanos queridos, si yo les hablo esto es porque en mi corazón está quebrado. No solo por lo que pasa en el país, sino por lo que pasa en la iglesia, por lo que pasa en el pueblo de Dios, hermanos queridos. ¿Qué clase de pacificadores somos? Yo les estoy abriendo mi corazón, hermanos. Yo tengo mis posiciones, yo tengo mis críticas, no estoy de acuerdo con esto, pero esa no es mi función. Mi función es denunciar el pecado. La corrupción en este país es una enfermedad que hay que denunciarla, pero yo tengo que cuidarme de qué hablo y cómo hablo de las personas que necesitan de la gracia y la misericordia de Dios. He visto comentarios en las redes, hermanos, que me he puesto a llorar. Mi esposa es testigo. Cristianos. ¿Y nos diferenciamos? No. Hay hermanos que han puesto un comentario y han entrado otros, ya no creyentes, con grosería y media. ¿Qué fomentamos los cristianos? La polémica bizantina y la grosería y los improperios. Eso hemos provocado los cristianos. Dios nos libre, hermanos. Santiago dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No lo digo yo, lo dice el Señor. Si tú vas a poner, a postear algo en las redes sociales, que le dé la gloria a Dios. Si vas a denunciar el pecado, denuncia el pecado. Pero no maldigas a alguien que ha sido creado a la imagen de Dios como tú y yo. Por favor, sé un pacificador. Nosotros somos llamados a hacer la diferencia. No podemos ser del montón. No, hermano querido. No. Y comparto esto porque quiero que lo traslades. Porque Dios nos va a tomar cuenta de eso. Nos va a tomar cuenta. He visto publicaciones como que estos son de la cloaca. No puede ser, hermanos queridos. No vamos a entrar en polémicas políticas porque ese no es el hecho. Aquí hablamos de la ética que nosotros como cristianos debemos de tener. Por eso hace bien que repasemos el Sermón del Monte, de cuando en cuando, porque ahí está la vida, la ética y la conducta que deben de tener los que somos miembros del reino de Dios. Ser sal, luz, vivir vidas que atraigan a otros a Cristo y no ser del montón. Hermanos, yo he visto
un comentario y han entrado 20, 30 a decir barbaridad y media. ¿Quién lo promovió? Un creyente. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Y la iglesia del Señor tiene que pedirle perdón a Dios, porque esa no es su función. ¿Podemos salir a denunciar el pecado? Por supuesto que sí, pero denunciamos el pecado. No vamos a maldecir a las personas, que es otra cosa distinta. No vamos a denigrar personas. Escuchaba que el renunciado, mi presidente Merino, que porque no tiene educación. ¿Y eso vale? ¿Es posible que un creyente ponga su atención en eso? No lo creo posible. No lo veo inconcebible, porque eso habla de denigración de las personas. Que Dios nos ayude. Y estamos llamados a someternos a las autoridades. Los cristianos estamos llamados a eso. Nos guste o no nos guste. Nos estamos llamados a eso, ¿verdad? Pablo vivió en el Imperio Romano. Pablo no estaba de acuerdo con Roma, pero él escribe, someteos a toda autoridad, porque la autoridad está establecida por Dios. ¿Y qué dice Pablo más? Y dice, y que toda autoridad ha sido establecida de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Más claro, ni el agua. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿a quién se opone? A Dios. Hay que decir las cosas como son, hermanos. Quien se opone a la autoridad, a Dios se opone. Eso de que nuestros derechos, sí, cierto, son todo eso es verdad, pero con respeto. Y yo como cristiano, con mayor razón. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo habla Pablo, un hombre que vivía en un imperio romano donde no había derechos humanos, no había de ninguna. Él dice, hermanos queridos, sométanse a toda autoridad porque la autoridad es establecida por Dios. No lo digo yo. Hay una corriente, hermanos, de rebeldía que nosotros no estamos mirando. ¿Se acuerdan el video? Lo que decía. Fíjate qué está haciendo el diablo para descuidarnos de hacer lo que nos toca hacer. Mira, hermanos, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos? Sí, porque hay una agenda globalista que busca desestabilizar los estados, los gobiernos, que está buscando la anarquía. ¿Por qué? Porque se está buscando un nuevo orden. Y los cristianos estamos pensando en que este es un problema local. No, hermano, este no es un problema local, es un problema mundial. Y como cristianos hemos caído en el juego de creer que nosotros podemos levantar nuestra voz y generar la anarquía. No, hermanos, no somos llamados a eso. Veamos las cosas en perspectiva. ¿Saben qué ha pasado en Chile? En Chile se ha hecho un referéndum para cambiar la constitución. ¿Saben qué está generando eso? Que ahora la nueva constitución va a meter todas las ideologías con las que la iglesia está en contra. Porque este es un ordenamiento mundial. Hay que generar la anarquía para que los valores del nuevo orden mundial se establezcan. Y con eso desaparecemos a la iglesia y sus principios. Es lo que a veces no vemos. Pero hay que tener sabiduría de Dios para ver más allá. Hermano querido, Dios nos llamó a otra cosa. Nos llamamos a levantar nuestra voz, sí, a ser defensores de la verdad y baluartes de la verdad, sí, pero no a distraernos en cuestiones donde la iglesia se está distrayendo y los creyentes estamos cayendo redondos y el diablo se está riendo de su iglesia, de la iglesia de Cristo. He querido compartirles esto, hermanos, porque Dios lo ha puesto en mi corazón.
Yo no sé qué has posteado tú. Yo de verdad no he visto de ustedes nada, pero he visto de otros. Con algunos he compartido algo. ¿Y sabes qué han hecho? Me han borrado todo lo que he comentado. ¿Y sabes por qué? Y me lo han dicho. Mira, prefiero mantenerte al lado y voy a borrar tus posts. ¿Por qué? Porque saben que la Biblia dice las cosas que dice. Cuando Santiago dice que simple, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. Simple, esto no debe ser así. ¿Sabes qué me hizo un hermano? Borró todos los posts cuando le puse este pasaje. Entonces, ¿qué está pasando? Somos creyentes de doble ánimo. Cuando me conviene, acepto. Y cuando ya no me conviene, ya no lo acepto. Y hermano querido, conversaba con otro pastor, amigo mío, muchos años. Estas situaciones que estamos viviendo, ¿saben qué está denunciando? Está desnudando la tremenda inmadurez espiritual de los cristianos de nuestras iglesias. Terrible. Profunda inmadurez de nuestros creyentes de las iglesias. Que Dios nos ayude, que no caigamos en el juego diabólico. Denunciemos el pecado, por supuesto. Prediquemos el evangelio, por supuesto. Que hay que denunciar la corrupción, por supuesto. Pero hay que hacerlo a la manera de Dios. No caigamos en las provocaciones de quienes están detrás de todo esto, porque el príncipe de la potestad del aire gobierna este mundo. Y nosotros tenemos que estar muy, muy atentos y que nuestras palabras bendigan, que nuestras palabras traigan paz. He visto posts hermosos de hermanos que ponen que Dios bendiga este país y que lejos de estarnos enfrentando, tenemos que ser auspiciadores de paz, de salvación, de vida eterna. Eso nos toca a nosotros. Y se los digo de todo corazón, mis hermanos, porque si hay que corregir, hay que corregir. Y si hay que continuar haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer, hay que hacerlo. ¿Te van a criticar? Te van a criticar. Porque hay otros atenuantes que a veces no los vemos. Bueno, miremos, estemos atentos, seamos diferentes, no seamos del montón, hagamos la diferencia, porque Cristo fue la diferencia. ¿Acaso Cristo levantó su voz contra Pilato? ¿Acaso Cristo levantó su voz contra el imperio? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que Dios nos ayude. Leamos los tiempos tal como son, con sabiduría. Seamos defensores de la verdad. Por supuesto que sí, pero con sabiduría. No lleguemos a las confrontaciones bizantinas. No encendamos chispas de las que nos arrepentimos después. Y que el diablo no se aproveche de eso. Porque tú al postear en una red tienes a gente creyente como no creyente. Y esa gente no creyente va a decir barbaridades. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, al compartir tu palabra, al abrir tu palabra y leerla, solamente nos sometemos a ti, Señor. Somos una diversidad de personas que te hemos conocido y que Cristo vino a nuestras vidas. Y tú, Señor, en el proceso has ido transformando nuestra vida.
Y tú, Señor, nos has juntado en tu reino, viniendo de diferentes contextos, diferentes vivencias, realidades, todos trayendo una maleta cultural, pero nos has unido en un reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, porque has querido hacer un pueblo para tu gloria, un pueblo que sea diferente, que se muestre de una manera distinta, que sea luz a las naciones. Oh Padre, tú nos has llamado a tener una ética distintiva, nos has llamado a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, del Evangelio. Nos has llamado a denunciar el pecado, pero nos has llamado a amar a los pecadores. Señor amado, quiero pedirte por mis hermanos, por quienes te agradezco cada día, para que los uses como hombres y mujeres de paz, que tú los uses como intercesores por esta nación, por sus propias familias, para que tú los uses, para que sus palabras sean escritas o sean habladas, sean palabras sazonadas con sal, palabras que bendigan, que sanen, que curen. Oh Señor, perdónanos por las muchas veces que somos tropiezo para tantos. Perdónanos porque de nuestra boca salen palabras de bendición y de maldición muchas veces. Y esto no debe ser así, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a que de nuestra alma, de nuestro ser interior salga tu voz, tu palabra, que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para abrir nuestra voz, abrir nuestros labios y emitir nuestra voz. Palabra tuya, mensaje tuyo, denuncia tuya, a la manera tuya y en el poder tuyo. Señor, gracias por mis hermanos. Bendícelos ahora. Llénalos de ti. Que sus vidas reflejen tu amor, tu paz, tu compasión. Y que podamos leer los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, difíciles, pero que seamos cautos para leerlos con la sabiduría que viene de lo alto. Y Señor, una vez más, oramos por nuestro país. Oramos por sus autoridades. Ten compasión de ellos. Son ciegos y un ciego no puede guiar a otro ciego. Señor, alumbra sus vidas. Permite, Señor, que un avivamiento espiritual se produzca en nuestra nación. Para tu gloria, Padre. Que nuestros gobernantes, congresistas, poder judicial, poder ejecutivo, legislativo, te teman, Señor, te miren a ti y que reconozcan sus pecados delante de ti. Señor, tú les amas. Cristo murió por cada uno. Por más perverso que sea, Cristo murió por ellos. Y tienen un valor para ti, Señor. Que eso mismo lo tengamos en nuestra mente. Que vivamos de esta manera. Que miremos como tú miras, como ovejas que no tienen pastor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, que nos instruye, nos reprende. Tu palabra nos desafía y nos consuela. Gracias, Señor, porque un día gobernarás tú y será distinto. Pero mientras tanto, tú nos has dejado aquí para ser luz y sal de esta tierra y ser la diferencia, Señor.
Te adoramos, Padre. Venimos a ti en humildad, reconociendo nuestra necesidad de ti. Y oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Hermanos queridos, gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. Que Dios nos ayude, que Dios nos use para su gloria. No perdamos de vista el objetivo de nuestra vida. Que Dios nos use para su reino, hermanos. Para su reino. Amén. Gloria a Dios. Dios los Amén. bendiga, Gracias. hermanos. Dios Gracias, los pastor. bendiga, pastor. Gracias, Muchas pastor. Gracias, hermano. gracias. Dios Gracias. los bendiga. Gracias, pastor. Dios bendiga. Gracias, hermano. Pastor, gracias, hermana Roxana. Dios los Bendiciones bendiga, a hermanos. todos. Dios los Hermana bendiga. Rosario. Hermano. Dios les Dios bendiga, los les bendiga. guarde. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Dios los guarde. Igualmente, Dios los bendiga. Yo, Dios los Dionisito. bendiga. Bendiciones, Stephanie. Gracias, Dios los Nelito, un bendiga. abrazo. Hay una canción muy importante que sería bueno que la escuchemos, es Mi Iglesia. Dios le bendiga, hermanita Hablando, Roxana. diciendo